Bien, entonces esas características duales de naturaleza interna y forma externa que leíste, las podemos ver graficadas acá. Entonces ves, aquí tenemos que todo ser creado entonces va a tener ¿qué? Una característica interna, es decir, un carácter interno, pero también va a tener una forma externa. Entonces a eso también vamos a llamar características duales, ¿de acuerdo? Entonces la forma externa la podemos llamar una segunda naturaleza interna. Vamos a dar un ejemplo. O sea, el ser humano, tenemos acá, ok, lo vemos acá. Entonces el ser humano tiene mente y tiene cuerpo. La mente es invisible, o sea, es su naturaleza interna, su carácter interno. El cuerpo es visible, es decir, su forma externa. Entonces el cuerpo del ser humano puede ser llamado la segunda mente. ¿Por qué sabemos esto? O sea, ¿cómo sabemos si una persona está enojada, está triste o siente alegría? A través de los gestos que hace. Entonces, nosotros observando su cuerpo podemos ver lo que hay en su mente. Por eso es que el cuerpo es la expresión de la mente, es decir, podemos llamar segunda mente. Okay. ¿Se comprende? Sí. Todo ser creado tiene esta cualidad, ¿verdad? Una carácter interno y una forma externa. ¿Ok? Entonces vamos a verlo. Aquí las características ya completas de Dios. Entonces así como vimos que todo ser creado tiene carácter interno y forma externa, Dios, que es la primera causa, ¿verdad?, también tiene esas características. Porque habíamos dicho que toda, ¿verdad?, que Dios se manifiesta a través de la creación, como decía Romanos 1:20. Entonces, si todo eso está en la creación, quiere decir que son también parte de Dios. ¿De acuerdo? Entonces Dios tiene ¿qué? Naturaleza original, o sea, naturaleza interna original o carácter interno original, porque es el carácter que da origen a toda la parte interna de la creación. Y tiene también forma externa original, es decir, lo que da origen a toda la parte externa de la creación o los cuerpos que, digamos, que podemos ver. Y si hablamos de la positividad y negatividad, recordemos que esto no tiene que ver con algo bueno o malo, ¿verdad?, sino que son características duales que están en perfecta armonía dentro de Dios. Y habíamos puesto antes el ejemplo de la batería, ¿verdad?, que tiene un polo positivo, un polo negativo, pero que tienen que armonizar para producir energía, igual Dios. Entonces vemos que Dios es, ¿verdad?, el origen de todas estas características. ¿De acuerdo? Okay. Que resulta bastante lógico y también, como hemos leído, es bíblico, porque Pablo lo mencionó. ¿Okay? Entonces, si quieres, vamos a continuar leyendo para entenderlo un poco mejor. Dice, podemos tomar al ser humano como ejemplo, como ya vimos, ¿verdad?, en el gráfico. El ser humano consiste de cuerpo o forma externa y mente o carácter interno. Llamamos a la mente carácter interno y al cuerpo forma externa. El cuerpo puede ser llamado segunda mente. Llamamos a ambos juntos características duales. Ahora podemos comprender el hecho de que todas las cosas existen a través de una relación recíproca entre las características duales de carácter interno y forma externa. Debemos buscar a un ser absoluto que sea la causa última de todo el mundo de la realidad. Este ser último debe ser la primera causa de todos los seres, conteniendo el carácter y forma absoluto y subjetivo. Llamamos Dios a esta primera causa de nuestro mundo existente. Llamamos al carácter y forma subjetivos de Dios su Sun San original y su Hyun San original. ¿Cuál es la relación entre las características duales de carácter y forma y las características duales de positividad y negatividad? Fundamentalmente, el Sun San original de Dios y su Hyun San original tienen una relación recíproca con su positividad original y su negatividad original. Por lo tanto, la positividad y la negatividad de Dios son los atributos de su carácter y de su forma. Dios es el sujeto armonizado que consiste de las características duales de Sun San original y Hyun San original. Al mismo tiempo, Él es el sujeto armonizado de las características duales de masculinidad y feminidad originales. La primera representa su carácter y la segunda su forma originales. Y en relación con toda la creación, Dios es el sujeto masculino y representa su carácter interno. Ok, entonces veámoslo acá. O sea, ¿cuál es esa relación entre las características de Dios?
tanto si hablamos de carácter interno y forma externa o de positividad y negatividad, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a ver que Dios entonces tiene carácter interno y forma externa. El carácter interno de Dios tiene características masculinas y femeninas. Y la forma externa de Dios también tiene características masculinas y femeninas. ¿Cómo sabemos eso? En todo el mundo creado vemos manifestado la masculinidad y la feminidad. Y el mundo creado es la expresión de Dios. Quiere decir que también en Dios están esas características. O sea, es decir, en la parte invisible de Dios. Entonces, eso se refiere cuando dice que la masculinidad y feminidad, o lo que es lo mismo, ¿verdad? En el mundo mineral, positividad y negatividad, son los atributos tanto del carácter como de la forma externa. Entonces, para poner un ejemplo, el ser humano. O sea, si nosotros hablamos del hombre y la mujer, el cuerpo del hombre y la mujer tienen hormonas masculinas, digamos, el hombre mayormente hormonas masculinas, ¿cierto? Sí. Pero también tiene hormonas femeninas. Igual la mujer, su cuerpo tiene mayormente hormonas femeninas, pero también tiene hormonas masculinas. Y es tan obvio, lógico que sea así, porque entonces, ¿cómo le proveería a la mujer a un bebé varón, ¿verdad?, las hormonas masculinas que necesitara? Sí. Realmente se necesitan esas dos. Entonces, y cuando hablamos de la mente de ambos, por ejemplo, cuando hablamos del carácter interno de la masculinidad, estamos hablando de características que tienen que ver con características de mando, de autoridad, de poder, de toma de decisiones, de liderazgo, ¿ok? Okay. Cuando hablamos del carácter interno de la feminidad, podemos hablar del afecto, del amor, ¿verdad?, de la paciencia, del cariño, que tiene que ver especialmente con la expresión del afecto o del amor, ¿de acuerdo? Precisamente porque el hecho de que las mujeres podamos ser madres, ¿verdad?, nos provee tanto biológica como psicológicamente de elementos que los varones no tienen, ¿verdad? Las actividades, toda esta relación de cuidar al bebé, de amamantar al bebé, ¿verdad? Y de darle cuidados primarios más cercamente que el varón, pues provee ciertas características también a nivel interior que el varón, del cual el varón no goza. Entonces, esto es llamado feminidad. Pero eso no quiere decir que el hombre, cuyo carácter interno es masculino, él no puede amar. También él aprende a amar, aprende a ser afectuoso, cariñoso. ¿Se comprende? Sí. También tiene un carácter interno, ¿verdad?, que parece tener características femeninas en la expresión del amor. Entonces, tanto el hombre como la mujer tienen ambas características, nada más que algunas se expresan más, de si es hombre, las más se expresan las masculinas, y si es mujer, más las femeninas. Entonces, tanto nuestra mente como nuestro cuerpo tiene ambos atributos. Entonces, es igual con Dios, ¿verdad? Dios, su carácter interno tiene atributos masculinos y femeninos, y su forma externa también. ¿Ahora se comprendió? Sí. Okay. Vamos a estudiar entonces el siguiente título. La relación entre Dios y el universo. Sigo yo. Cada creación es un objeto sustancial de Dios como la forma manifestada de las características invisibles de Dios. Cada objeto sustancial se llama encarnación individual de la verdad. Siendo el ser humano el objeto sustancial de Dios que fue creado en su imagen, se llama encarnación individual en imagen de la verdad. Ya que toda la creación, aparte del ser humano, es el objeto simbólico de Dios creado a su imagen indirecta, se llama encarnación individual simbólica de la verdad. Definiendo la relación entre Dios y el universo desde el punto de vista de sus características duales, el universo es el objeto sustancial de Dios que consiste de encarnaciones individuales de verdad. Son las manifestaciones de las características duales de Dios en imagen y en símbolo, de acuerdo con los principios de la creación. La relación entre Dios y el universo, por ser igual a la relación entre carácter y forma, es una relación de interior y exterior, causa y resultado, sujeto y objeto, vertical y horizontal. Ok, vamos a verlo acá. Ajá. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que cuáles son las características duales de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere con encarnaciones individuales de verdad? ¿Okay? Dios es la verdad. O sea, Dios tiene dentro de sí todos los principios
que están en armonía, ¿verdad? Entonces por eso Él es la verdad. Ahora, Dios al crear se encarnó. Él se hizo visible en cada creación. Pero, entonces, cuando hablamos de encarnaciones individuales, es que Dios se encarnó en cada ser creado. Por eso se llama encarnación individual. De la verdad que es Dios. Pero dice, una es a nivel de imagen y la otra a nivel de símbolo. Entonces, los seres humanos son encarnaciones individuales de verdad en imagen. ¿De acuerdo? Eso los hace seres humanos únicos. O sea, cada ser humano es una encarnación individual de verdad en imagen de Dios. Y el resto de la creación es una encarnación individual, pero en símbolo. O sea, encarnación individual es la verdad, pero en símbolo. Ahora, ¿por qué el ser humano es imagen? Bueno, la Biblia lo aclara en Génesis 1:27, que el ser humano fue creado como a la imagen de Dios. Y nunca menciona que el resto de la creación sea la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que si nosotros tomamos una flor y decimos, ¿esta flor encarna a Dios? Sí, sí, porque tiene las características de Dios, pero no son tan claras, ¿de acuerdo? No es tan evidente. Entonces, realmente está representando a Dios. Pero el ser humano sí que es la encarnación individual en imagen. Ahora, cuando Génesis 1:27 habla de la imagen, ¿qué es una imagen? Si usted se coloca frente a un espejo y está su imagen es diferente de usted. No. Es la misma. Entonces el ser humano refleja a Dios. Aquí por eso es imagen. Porque habíamos leído al inicio que, o sea, Dios es invisible, pero entonces que Él se reflejaba a través de toda la creación. Exactamente. La imagen de Dios es la creación. Lo que pasa es que si nosotros tomamos un ser humano y a una flor, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿cuál es el carácter interno de esa flor? ¿Cuál es el carácter interno del ser humano? Entonces al ser humano decimos que es la mente. ¿De acuerdo? Ahora, en una flor, ¿podemos darle esa forma tan clara a la mente? ¿De igual manera que en el ser humano? No, ¿verdad? Queda todavía como simbólico, o sea, no se ve tan claro. Y si hablamos del cuerpo, ¿será que el cuerpo de la flor realmente está reflejando la forma de Dios? Bueno, yo estoy aquí diría, bueno, pero es que Dios no tiene forma. Sí, Dios no tiene forma. Lo que pasa es que Dios, es cierto, no tiene forma, es invisible, pero tiene dentro de sí mismo y armonizadas las características de carácter interno, forma externa, masculinidad y feminidad. Eso es más claro en el ser humano. O sea, realmente cuando usted ve a un ser humano, puede decir, estoy viendo las características de Dios. Ahora, ¿será que la flor tiene emociones? De alguna forma. De alguna forma sí. Pero el ser humano tiene emociones. Sí. Ok. Es claro, ¿verdad? El ser humano siente, tiene emociones. La pregunta es, ¿será que Dios también tiene emociones? Si somos imagen de Él, también tiene emociones. También tiene emociones. Entonces, ¿qué refleja más a Dios? ¿La emoción del ser humano o la emoción de una flor? Quizás la del ser humano. La del ser humano es más clara. Y si hablamos de la inteligencia, sabemos que Dios es inteligente debido a que el ser humano que Él creó, que es hecho de su imagen, es inteligente. Sí. Ok. ¿Qué refleja más a Dios? ¿La inteligencia de una flor o la del ser humano? El ser humano. Ok. Ahora sí. Por eso la flor es un símbolo, porque es cierto que lo encarna, pero no está tan claro. Es un símbolo de Dios, ¿verdad? Y ahora sí, el ser humano es la imagen. Okay. Igual uno podría decir, por ejemplo, poner otro ejemplo con los números. ¿De acuerdo? Bueno, el número. Si yo te digo, Melissa, ¿qué es un 5? ¿Cómo harías tú para mostrarme un 5? Le dibujo la figura de un 5. Dibujar la figura de un 5. Pero ese no es el número 5, es su representación. Es el símbolo del número 5. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué es el número 5? ¿Ok? Entonces uno podría decir... Es una cantidad. Es una cantidad. ¿Y cómo hago yo para saber dónde está esa cantidad? ¿Dónde existe esa cantidad? 5. Depende del número de objetos. Ok, entonces uno podría decir, bueno, pongo 5 naranjas y ahí está el 5. Ok, eso tampoco es el número.
Es un símbolo, porque usted coloca nada más, aquí está, cuando dibujas el 5 la figura, cuando pone los objetos, son objetos, es un símbolo del 5 también, porque igual podrías poner 5, no sé, 5 manzanas, 5 casas, entonces ¿cómo es que el 5 cambia tanto? ¿Okay? Sí. Entonces, ¿dónde está el 5? Realmente, ¿dónde está el número? ¿Dónde está? Encarnado en nosotros. Realmente el 5 existe en nosotros. ¿De acuerdo? Tiene que ver con psicología evolutiva, donde explica, ¿verdad?, cómo se forma el número 5 en la mente del ser humano. ¿Se comprende? Si no, no se podría saber cuál es el 5. O sea, ponemos 5 naranjas juntas y si no supiéramos qué es el 5, pues igual no significaría nada. ¿Ahora se comprende? Sí. Ok. Sigamos. No sé si tienes alguna otra pregunta con respecto a eso. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Sección 2. La primera energía universal, la acción de dar y recibir y el fundamento de 4 posiciones. Ok. La primera energía universal. Dios, creador de todas las cosas, es la realidad absoluta que existe eternamente por sí mismo y trasciende el tiempo y el espacio. Éxodo 3:14. Por lo tanto, la energía fundamental de su ser debe ser también absoluta y eternamente existente por sí misma. Al mismo tiempo, Él es la fuente de energía que hace posible que todas las cosas mantengan su existencia. Llamamos a esta energía la primera energía universal. La acción de dar y recibir. Cuando un sujeto y un objeto efectúan la acción de dar y recibir dentro de un ser, después de haber establecido una relación recíproca entre sí mediante la energía universal, se genera la energía necesaria para mantener la existencia de este ser. La energía provee de fuerza para la existencia, multiplicación y acción. Este proceso que genera la energía necesaria se llama la acción de dar y recibir. La primera energía universal y la fuerza de la acción de dar y recibir tienen una relación recíproca de causa y efecto, interior y exterior, sujeto y objeto. Por consiguiente, podemos decir que la primera energía universal es vertical y la fuerza de la acción de dar y recibir es horizontal. Entonces veámoslo graficado acá. Te está hablando de la primera energía universal, ¿verdad? La acción de dar y recibir. Entonces está diciendo que Dios es el creador eterno, autoexistente y es la realidad absoluta. Quiere decir que la energía fundamental dentro de Dios tiene que tener las mismas características, es decir, tiene que ser una energía eterna, autoexistente y absoluta. ¿Y cómo se llama la energía dentro de Dios? Primera energía universal. La primera energía universal va a proveer, ¿verdad?, de la energía para la existencia, o sea, va a ser el origen de toda la energía que vemos en el universo. O sea, ¿dónde se originó toda la energía que vemos en el universo o que sabemos que existe? En la primera energía universal, que es la energía dentro de Dios. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, cuando se habla de la acción de dar y recibir y la relación que tiene con la primera energía universal. Entonces vemos, ¿verdad?, la acción de dar y recibir. La primera energía universal, vamos a decir así, es la que impulsa las acciones de dar y recibir dentro del universo. Ahora, para que se establezca la acción de dar y recibir, tiene que ver ¿qué? Un sujeto y un objeto. ¿De acuerdo? Sí. La primera energía universal provee de esta energía necesaria para que se establezca la acción de dar y recibir entre sujeto y objeto. Y al mismo tiempo, la acción de dar y recibir va a proveer la fuerza necesaria para que todo en el mundo creado pueda existir, multiplicarse y actuar. O sea, es el origen de ¿qué? O sea, provee la fuerza necesaria para la multiplicación, la existencia, la multiplicación y la acción. Entonces está diciendo ahí que la primera energía universal está en posición de sujeto con respecto a la acción de recibir. ¿De acuerdo? Es vertical. La primera energía universal es vertical y la acción de recibir es horizontal. Tiene que ver con que la primera energía universal es vertical porque es la que está en Dios. ¿De acuerdo? Okay. Y la acción de recibir es horizontal porque es la que se genera entre todos los seres creados.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una acción de dar y recibir entre sujeto y objeto. Yo en la posición de sujeto porque yo soy la iniciadora, o sea, yo fui la que empecé a, ¿verdad?, a decirte lo del seminario, ¿verdad?, a invitarte a ver cómo se hacía. ¿Tú qué hiciste? Respondiste, escuchaste, ¿verdad?, y estás atenta. Entonces, tú eres objeto. Esta acción de dar y recibir entre nosotras dos, que es horizontal, ¿de acuerdo? También podríamos decir que está presente la relación vertical, porque mientras más estudiamos, más se abre nuestra mente para conectarse con Dios. ¿Se comprende? Sí. Esa relación con Dios es interna, ¿verdad? Es vertical y es interna. La nuestra es horizontal y es externa. ¿Ahora sí? Sí. Entonces siempre van a estar conjugando ambas relaciones, vertical y horizontal, ¿verdad? Sobre todo si estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Entonces, para que este seminario exista, tiene que haber esa relación de dar y recibir. Para que todo exista en este universo, se estableció una acción de dar y recibir. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si quieres, sigamos leyendo. Ajá, dice, si no quedara ningún resto de conciencia en el ser humano caído, la providencia y la restauración de Dios sería imposible. ¿Qué se refiere con esto de la providencia y la restauración? Ok, la providencia y la restauración, buena pregunta. ¿Verdad? Porque a veces uno lee y no se da a entender. La providencia y la restauración es todo el trabajo que Dios ha hecho para salvar al ser humano. Entonces el ser humano originalmente no debería ser salvado, no necesitaría de salvación si él hubiera seguido su conexión con Dios y hubiera establecido el mundo como Dios lo quería. Restauración y salvación es lo mismo. Es básicamente lo mismo, pero se entiende de forma diferente, porque salvación generalmente se le da un concepto así de que es un proceso instantáneo, ¿de acuerdo? O sea, acepto a Cristo y ya soy salvo. ¿Okay? La restauración tiene que ver más con un proceso. Entonces vamos a decir que la salvación sería como el final de ese proceso, o sea, la meta de la salvación, pero la restauración es todo el proceso, ¿verdad? De que inicia hasta que llega al final. Entonces el principio divino explica la salvación más como un proceso que como algo instantáneo. ¿De acuerdo? Ok. El fundamento de 4 posiciones, los 3 propósitos objetivos a través de la acción, origen, división, unión. La acción, origen, división, unión. Dios, como el origen, se divide en 2 cuerpos sustanciales separados, después de lo cual estas dos se unen de nuevo para formar una unidad. Llamamos a este proceso acción de origen, división, unión. Los 3 propósitos objetivos. Cuando conforme a la acción, origen, división, unión, el origen se ha dividido en 2 cuerpos sustanciales separados, sujeto y objeto, que de nuevo se unen formando una unidad. Entonces se establecen 4 posiciones. Una toma una posición subjetiva, mientras que las 3 restantes se sitúan como objetos, produciendo así 3 bases objetivas. Cuando efectúan la acción de dar y recibir entre sí, una de las 4 posiciones asume el papel de sujeto, mientras que las otras 3 cumplen propósitos objetivos respectivamente. El fundamento de 4 posiciones. Cuando la acción origen, división, unión, el origen se divide en 2 objetos sustanciales. Estos asumen el papel de sujeto y objeto respectivamente y finalmente forman una unidad. Así se cumplen 3 posiciones objetivas. Ya que estas 3 posiciones objetivas se centralizan en el origen, todos juntos forman 4 posiciones respectivas. Esto crea el fundamento de 4 posiciones. El fundamento de 4 posiciones queda expresado en Dios, el esposo y la esposa. Se pueden ver 3 etapas distintas: Dios como el origen y el esposo y la esposa como el sujeto y el objeto manifestado, y su descendencia como el resultado de su unidad. Así pues, el fundamento de 4 posiciones es la base de las 3 etapas.
debido a que se realiza en las 3 etapas de acuerdo con la acción, origen, división, unión. Es también el fundamento del significado del número 12, debido a que cada una de las 4 posiciones tiene 3 objetos, sumando así un total de 12 objetos. El fundamento de 4 posiciones es la base para la realización de la bondad de Dios y es la meta última de su creación. Es la base mediante la cual la fuerza de Dios se canaliza para que pueda fluir dentro de toda su creación con el fin de mantener su existencia. Por lo tanto, el fundamento de 4 posiciones es en definitiva el eterno propósito de Dios para la creación. Ok, veámoslo acá. Vamos a ver. Esto. Estábamos primero hablando de la acción, origen, división, unión, ¿de acuerdo? Sí. Entonces Dios es el origen. Y Él para crear se dividió en 2 elementos o 2 componentes. Un compañero sujeto y un compañero objeto. ¿Verdad? Después esos 2 se unen y forman una unidad. Así es como todo se multiplica. A través de este proceso, origen, división y unión. ¿De acuerdo? Una vez que esto se completa, entonces se van a completar los 3 propósitos objetivos que estabas hablando, ¿de acuerdo? Entonces Dios como el origen, cuando Él se coloca en la posición de sujeto, ¿cuántos objetos de amor tiene? 3. Y si hablamos aquí de sujeto, tiene 3 objetos de amor. Y acá también, ¿verdad? El objeto tiene 3 objetos de amor y la unión tiene 3 objetos de amor. Entonces cada posición va a constar de 3 objetos de amor, ¿de acuerdo? Ahí es cuando se dice que se cumplen, ¿qué? Las 3 bases objetivas, o sea, cada uno con 3 objetos para amar. Okay. Por eso es que el fundamento de 4 posiciones está fundamental para el cumplimiento de la meta de la creación. ¿Y por qué dice que es el origen del número 12? Ok, ahí vamos. Entonces aquí estamos hablando ya de la realización de los 3 propósitos objetivos. Entonces establecemos que un fundamento de 4 posiciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué ese fundamento de 4 posiciones llega a ser entonces la meta de Dios y tiene todo eso, ¿verdad? O sea, es el fundamento de todos los números que acabamos de estudiar. Vemos que Dios como ¿verdad? El origen, entonces se divide en sujeto, objeto, y después establece la tercera etapa, que es la unidad. Entonces estamos hablando que el fundamento de 4 posiciones es la base de las 3 etapas de crecimiento que vamos a ver después. O sea, todo ser creado tiene que pasar por 3 etapas. Por eso es que Dios, se ha dicho que es un Dios trino, o sea que el número 3 le pertenece a Dios. Y en la Biblia hay varios acontecimientos donde el número 3 tiene relevancia. Por ejemplo, los 3 arcángeles principales, ¿verdad? Después tenemos a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos las 3 cruces cuando Jesús fue crucificado, los 3 días para resucitar. O sea, el número 3 va a aparecer manifestado casi siempre en la Biblia porque es un número que Dios utilizó para crear. ¿Ok? Ahora, aparece también ahí, dice, la raíz del número 12, que fue tu pregunta. Sí. Cada uno de estos, dijimos, hay ¿cuántas posiciones? 4. Y cada uno de esos puede gozar de 3 objetos de amor. Si multiplicamos 4 por 3, son 12. ¿De acuerdo? O sea, 12 objetos de amor que se establecen en el fundamento de 4 posiciones. También decía ahí que es la base fundamental del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber bondad sin el fundamento de 4 posiciones. ¿Por qué motivo? Porque es el fundamento a través del cual fluye la energía de Dios. O sea, Dios haberse dividido, para Él fluir dentro de todo el mundo de la creación, tiene que haber entonces unidad de estos 2 elementos. Ahora, ¿qué pasa si el fundamento de 4 posiciones no se da? Quiere decir que no se unió sujeto-objeto. Dios no puede heredar la bondad al mundo, entonces. Es como cuando, vamos a decir así, cuando se concibe un bebé. ¿Qué se da cuando se hace la concepción? Un cigoto, ¿de acuerdo? Pero se tiene que empezar la división celular para llegar a ser, ¿verdad?, ya un ser humano. ¿Qué pasa si la división celular no se da?
¿Entiendes? El ser humano no llega a existir. Sí. Entonces, toda una creación pasa por el proceso origen, división, unión. O sea, algo que lo origina, después se da una división para después darse un cuerpo unificado. Sin esa división y sin esa unidad no llega a existir nada. Eso es también cierto con todo el mundo creado. ¿De acuerdo? O sea, ese mismo proceso que Dios creó utilizando, ¿verdad? O poniéndose en la posición de origen, está manifestado en todo el proceso de la creación. Okay. Entonces es igual, si no se da centrado en Dios, la bondad no puede existir, o sea, Dios no puede fluir dentro de la creación. ¿De acuerdo? Punto 4. Los aspectos de la existencia del fundamento de 4 posiciones. Siempre que una creación forma un fundamento de 4 posiciones, cumpliendo sus 3 propósitos objetivos a través de la acción, origen, división, unión, comienza a efectuar un movimiento esférico circular tridimensional. Investiguemos la razón de ello. El objeto empieza a girar alrededor del sujeto y de esta manera forma una unidad. Conforme al principio, el sujeto, en cambio, llega a ser un objeto de Dios. Conforme al mismo principio, el sujeto, en cambio, llega a ser un objeto de Dios girando a su alrededor para formar una unidad con él. Cuando el objeto forma una unidad con el sujeto, ambos juntos llegan a ser el objeto sustancial de Dios, debido a que refleja sus características duales. Por esta razón, cualquier objeto debe unirse antes con su sujeto para llegar a ser un objeto de Dios. Sección 3. El propósito de la creación. 1. El propósito de la creación del universo. Cada vez que Dios hizo una nueva especie de la creación, Él vio que estaba bien. Génesis 1, 4, 31. Esto indica que Dios deseaba que todas las cosas de su creación fueran buenos objetos. Esto es porque Dios deseaba sentir felicidad al contemplar su creación. ¿Cómo debería ser la creación para que Dios sienta la máxima felicidad? Después de haber creado el universo, Dios finalmente creó al ser humano, a su imagen, según el modelo de su propio carácter, con la capacidad para sentir alegría, enojo, tristeza y placer. Y Dios quiso deleitarse al verse reflejado en él. El ser humano fue creado para que disfrutara y apreciara su posición como el objeto de Dios. Por esto, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio 3 grandes bendiciones: crecer y multiplicaos y llenar la tierra, y someterla y tener dominio. Si el ser humano hubiera cumplido las palabras de esta bendición, llegando a ser feliz en el reino celestial de Dios, Dios también habría sentido mucha felicidad. ¿Cómo se hubieran cumplido las 3 grandes bendiciones de Dios? Se habrían cumplido solo cuando se hubiera realizado el fundamento de 4 posiciones, centralizado en Dios, el fundamento básico para la creación. Ok, entonces veámoslo acá. ¿Cuál es el propósito entonces por el cual Dios creó todo? ¿De acuerdo? Entonces vemos que el propósito de la creación, según Génesis, en el primer libro de la Biblia, dice que Dios al crear vio que todo estaba muy bien, que todo era bueno. Y cuando creó a los seres humanos dijo, todo está muy bien. O sea, eso nos da a entender que Dios estaba experimentando alegría conforme iba creando. Y cuando algo no le queda muy bien, uno se siente contento, ¿no? O sea, ahí Dios estaba feliz. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó? Sentir alegría. O sea, Dios quería experimentar alegría y por eso hizo todas las cosas. Por eso nos creó a nosotros como sus objetos de amor. Entonces, todo lo creado son objetos para el bien. Y de esa manera entonces podemos devolver alegría a Dios. Pero, ¿cómo fue que Dios pretendía que el ser humano llegara a ser el objeto de su alegría? A través del cumplimiento de las 3 grandes bendiciones. Por eso es que en el Génesis aparecen, ¿verdad?, las 3 bendiciones, en Génesis 1:28, que dice, crecer, multiplicaos y dominar la creación. Sí, pero una pregunta, dice, Dios es autoexistente, no medio absoluto. Entonces, Él por sí mismo podría sentir alegría o no, si Él lo deseara. Bueno, de acuerdo al principio de la creación, no. Por eso fue que Dios creó.
O sea, Dios solo no podía sentir alegría. O sea, Él sí podía sentirse completo, tampoco. Dios podía sentir amor, tampoco. Porque el amor se genera una acción de dar y recibir. O sea, con alguien, ¿verdad? Que refleja tus características. O con alguien que te devuelve alegría. Por ejemplo, cuando una persona se siente feliz. Vamos a poner algunos ejemplos. Si nosotros queremos tener una casa, ¿verdad? Casi todos los seres humanos quieren tener casa, ¿verdad? Una casa propia. Y usted quiere hacer una casa. ¿Qué es lo que primero haces? Un plan. O sea, tienes una idea de cómo va a ser esta casa. Y solamente la idea te da alegría. Te da alegría. ¿De acuerdo? Sí. Pero la alegría la sientes cuando ya tienes la casa. O sea, con solo el papel, la imagen, ¿verdad? Imaginarla, sí te da un nivel de alegría. Pero la alegría te la da cuando ya tienes la casa. O sea, cuando ya tu idea quedó plasmada en algo concreto. ¿De acuerdo? Y tienes la casa, entraste a tu casa y te sientes muy feliz. O sea, la alegría solo se produce cuando tenemos un objeto con el cual relacionarnos que nos va a devolver alegría. O sea, la alegría no nace en mí, igual con Dios. La alegría no podía nacer en Dios. La alegría nace con un objeto que le pueda regresar a él la alegría. ¿Se entiende? O sea, ese es el principio básico para producir alegría. Una persona sola, sin ningún objeto que la rodee, no siente alegría. De hecho, por ejemplo, a la gente en prisión, cuando los aíslan, ¿de acuerdo? Cuartos, ¿verdad? Los aíslan porque se comportan mal. ¿Por qué este es un castigo? Porque los aíslan y sin nada. Y por eso ellos hacen, ¿verdad? Tratan de hacer como algunos dibujos con la misma tierra que encuentran, porque un solo dibujito en la pared se puede volver un objeto con el cual se puede relacionar y no sentirse tan triste, tan deprimido. Una persona aislada no se puede relacionar, ya sea con cosas, con objetos de la naturaleza, con seres humanos, se empieza a deprimir. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la alegría, para sentir alegría, para experimentar alegría, solamente se puede dar con un objeto creado. Ahora, no vamos a decir que era que Dios estaba deprimido, ¿verdad? Esos son solamente cuestiones que pasan en el ser humano caído. Pero sí, Dios no podía experimentar alegría solo. Eso explica el principio divino. Ok, entonces, ¿cómo nos convertimos en los objetos de alegría de Dios? De acuerdo con el Génesis, es a través de esas 3 grandes bendiciones que Dios le dio al ser humano. Fructificar, multiplicar y tener dominio sobre la creación. Y si se cumplían esas 3 grandes bendiciones, se establece entonces el reino de los cielos en la tierra. O sea, ¿cuál era lo que Dios quería? Dios quería crear un reino de Dios en la tierra. Dios quería crear su reino. Dios quiere crear su reino. ¿Y cuál era la manera o el camino? Las 3 grandes bendiciones que le dio a Adán y Eva. ¿Por qué les dio estas bendiciones? Para que el resultado fuera la alegría. ¿Ya? Es decir, la meta es experimentar la alegría, pero tenían que cumplirse las 3 bendiciones. Y si se cumplían, entonces todo esto sería dominio de Dios. Okay. Y Dios todavía tiene esa meta. ¿De acuerdo? Entiendo. Ok, sigamos. Sección 3. El propósito de la creación del universo. No, ya habíamos leído esta parte. Vamos a que dice, todos los seres humanos tienen un propósito dual. Okay. Todos los seres humanos tienen un propósito dual. El propósito del carácter interno es para el conjunto, mientras que el propósito de la forma externa es para el individuo. Ok, veámoslo acá. Entonces, todos los seres humanos, así como Dios nos creó, tenemos 2 propósitos. ¿De acuerdo? Sí. Un propósito para el conjunto o para el todo y un propósito para el individuo. El propósito para el conjunto tiene que ver con nuestra naturaleza interna y el propósito para el individuo con nuestra forma externa. Bueno, para explicar de una forma sencilla. Cuando nosotros pensamos en una persona buena gente, ¿por qué pensamos o decimos que alguien es buena gente? Porque está pensando más allá del mismo. ¿De acuerdo? Sí. O sea, es una persona que le ayuda al barrio, a la comunidad, o que asiste a mucha gente, ¿verdad? Hace algo para los demás. Por eso decimos que es buena gente, ¿ya? Está cumpliendo su propósito para el todo. ¿De acuerdo? Ahora, también existe un propósito para el individuo que tiene que ver con la forma externa, dice. O sea, el cuerpo. Tiene que ver con las necesidades básicas de alimentarnos, de vestirnos, de protegernos,
de crecer a nivel individual. Por ejemplo, si yo hablo, bueno, voy a almorzar o voy a dormir, son, ¿verdad? Está cumpliéndose el propósito individual, o voy a sacar una carrera universitaria, o sea, ¿para qué va a servir eso? ¿De acuerdo? O sea, si va a ser solamente para el servicio mío, entonces es un propósito individual, pero si lo pongo al servicio para la comunidad, entonces ya forma parte del propósito del todo. Entonces, todos los seres humanos fuimos creados con esos propósitos, tanto uno dirigido al individuo como dirigido al todo. Okay. Si cumplimos ambos propósitos, somos felices. Los objetos de bondad para la alegría de Dios. La alegría no puede ser creada por un individuo solo. La alegría viene cuando tenemos un objeto visible o invisible que sea una proyección y reflejo de nuestro propio carácter y forma, haciéndonos sentir así nuestro propio carácter y forma a través del estímulo que recibimos del objeto. Por ejemplo, el ser humano siente alegría como creador solo cuando tiene un objeto, es decir, cuando ve el fruto de su trabajo, ya sea una pintura o escultura en el cual esté plasmado sustancialmente su plan. De esta forma puede sentir objetivamente su propio carácter y forma a través del estímulo que recibe del fruto de su trabajo. Bueno, eso es lo que estábamos explicando un poco antes, ¿de acuerdo? Cuando se realiza el reino de los cielos mediante el cumplimiento de las 3 grandes bendiciones, se forma el objeto perfecto mediante el cual Dios puede sentir alegría. Estudiemos cómo se forma este objeto perfecto para la alegría de Dios. La primera bendición de Dios para el ser humano era la perfección de su individualidad. Para que el ser humano perfeccione su individualidad, su mente y cuerpo, que son la expresión dividida de las características duales de Dios, deben llegar a unirse mediante la acción de dar y recibir entre sí. Se forma así un fundamento individual de 4 posiciones centralizadas en Dios. Preparados para realizar la segunda bendición de Dios y después de haber perfeccionado sus respectivas individualidades, reflejando así completamente las características duales de Dios, los objetos sustanciales divididos de Dios deberían haberse convertido en esposo y esposa, formando una unidad, multiplicar hijos y establecer el fundamento de 4 posiciones a nivel familiar centralizado en Dios. La tercera bendición de Dios para el ser humano significa la perfección del dominio del ser humano sobre la creación. Con el fin de realizar esta bendición, el ser humano debe establecer el fundamento de 4 posiciones con el universo como su objeto centralizado en Dios. Entonces, siendo el ser humano el objeto visible hecho a imagen de Dios y la creación el objeto simbólico como su imagen indirecta, el amor del ser humano y la belleza de la creación realizan la acción de dar y recibir para formar un solo cuerpo en unidad centralizado en Dios. Si el propósito de la creación se hubiera llevado a cabo de esta forma, se habría establecido en la tierra un mundo ideal en el que no habría ni rastro de pecado. Podemos designar a este mundo el reino de los cielos en la tierra. El ser humano fue originalmente creado para vivir en el reino de los cielos en la tierra. En el momento de su muerte física, transmigraría al mundo espiritual, donde podría disfrutar de una vida eterna en el reino de los cielos espiritual. En el reino de los cielos, las órdenes de Dios son transmitidas a todos sus hijos a través de los padres verdaderos, haciendo posible que todos obren según un solo propósito. Ok. Qué interesante que aquí también habla de los padres verdaderos. Sí, vamos a verlo acá. Vean, entonces, dice que el propósito de Dios fue crear para experimentar alegría. ¿De acuerdo? Quiere decir que siendo Dios el compañero sujeto, ¿de acuerdo? Él quiere un objeto que refleje sus características. O sea, que sean objetos de bondad. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que ese compañero objeto puede convertirse en un objeto de bondad? Es a través de las 3 grandes bendiciones. O sea, solamente cumpliendo las 3 bendiciones puede ser el ser humano objeto de amor de Dios. Y de esa manera, por supuesto, que se establece el reino de los cielos en la tierra. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, vamos a ver cuáles son esas 3 grandes bendiciones que está mencionando el principio divino. A ver.
Aquí está. Entonces la primera bendición que Dios dio a Adán y Eva fue crecer, ¿verdad? ¿Qué significa crecer? La perfección individual. O sea, eche frutos del Espíritu. O sea, tenía que perfeccionarse espiritualmente. Entonces, para que un ser humano crezca y se perfeccione, su mente y su cuerpo tienen que estar en una acción de recibir, pero con Dios en el centro. Sí. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, la primera bendición, es decir, tenemos un individuo perfecto, porque es lo mismo, fundamento de 4 posiciones a nivel individual. Ahora vemos la segunda bendición. Una vez que Adán y Eva se hubiesen perfeccionados, o sea, su mente y su cuerpo unidos completamente con Dios, que ellos pensaran como Dios y actuaran como Dios, entonces podían casarse. ¿Y quién los iba a casar? Dios, ¿verdad? Dios como su Padre les iba a dar la segunda bendición. Y ellos, a través de este matrimonio centrado en Dios, podrían tener hijos de Dios. Entonces aquí estamos hablando del fundamento de 4 posiciones a nivel familiar. Una vez que se establece la segunda bendición, aparece entonces, ¿verdad?, la necesidad de establecer la tercera bendición, que es la perfección del dominio, o sea, domina la creación. Entonces Dios como el centro, el ser humano como sujeto y el mundo creado como el objeto de amor del ser humano. Entonces aquí estamos estableciendo el fundamento de 4 posiciones del dominio, ¿verdad? Eso quiere decir ya a nivel más cósmico, el ser humano teniendo dominio sobre toda la creación. Okay. Así se cumplen las 3 grandes bendiciones. Y si eso se cumple, decimos, se establece el reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar en el reino de los cielos? Dicen todas las órdenes de Dios, ¿verdad? Van a ser dadas al resto de la humanidad. ¿A través de quién? De los pares verdaderos, porque establecen pares verdaderos. Adán y Eva son los pares verdaderos, y entonces ellos, encarnando la naturaleza de Dios, todos sus hijos también pueden encarnarlo. ¿De acuerdo? O sea, ¿quiénes serían Dios para los hijos? Sus padres. ¿Y quiénes son los padres de la humanidad? Adán y Eva. Si ellos hubieran perfeccionado su individualidad, si ellos se hubieran casado centrados en Dios, serían padres verdaderos de la humanidad. Y ahí se establece el reino de los cielos. ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que el fundamento de 4 posiciones es la meta de la creación, es específicamente por eso, ¿verdad? Que Dios quiere hacerse vivo en el individuo, o sea, quiere hacerse vivo en la familia y quiere estar presente, ¿verdad?, en todo el universo. Entonces Dios realmente puede fluir ahí. Entonces, si nosotros hablamos de que el ser humano tenía que haber realizado la primera bendición centralizada en Dios, quiere decir entonces que Dios podía vivir dentro de las personas. O sea, Dios podía vivir dentro del corazón del ser humano. Verá que es esta que está acá. O sea, Dios viviendo dentro del corazón del ser humano. Ahora, si el fundamento de 4 posiciones establece a nivel familiar, Dios vive dentro de la familia. Y si el fundamento de 4 posiciones establece a nivel ya mundial con la creación, Dios puede vivir en el mundo. ¿Qué nos dice eso, Melissa? Que Dios ahorita no está viviendo Exactamente. con nosotros. Quiere decir que ninguno de esos fundamentos se establece centrado en Dios. De acuerdo, el ser humano no logró perfeccionarse, ni a nivel individual, ni a nivel familiar, mucho menos a nivel del dominio de la creación. Bien, hagamos un receso, ¿te parece? Okay.